Razones trigonométricas. Una aplicación. Las razones trigonométricas relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos agudos. Esto es de gran utilidad para conocer una distancia que no puede ser medida de forma directa, como el ancho de un río. Veamos un ejemplo de cómo puede servir una razón trigonométrica en la vida cotidiana. Podemos elegir un punto C en la orilla de un río. Aquí en este caso lo ubicamos como la persona. ¿Lo ves? Ahora, se determina un punto B en la orilla opuesta del río, como se ve en la imagen. Se requiere saber la distancia que hay de B a C. A este valor le llamaremos A. Se determina un punto A en la misma orilla del río. Aquí lo indicamos con una persona extra. Esta está en el punto C, de tal manera que el ángulo ACB sea un ángulo recto, y se mide la distancia de A a C, que sería el valor de B. ¿Puedes observarlo? Ahí se encuentra el ángulo recto de 90 grados y obtenemos ahora el valor de B. Aún no lo conocemos, pero está presente. Ahora, habrá que calcular la longitud del ángulo CAB, al cual denominaremos como ángulo alfa, este que puedes ver aquí. Se ha formado un triángulo rectángulo con catetos BC igual a A y AC es igual a B, y con una hipotenusa de AB es igual a H. La razón trigonométrica para el ángulo alfa que relaciona ambos catetos es la tangente. Así se puede calcular el valor de BC, que es igual a A, de la siguiente manera. Vamos a verlo. ¿Recuerdas que dijimos cómo podíamos saber la distancia que hay del punto B al punto C? Aquí lo vamos a averiguar. Pon mucha atención. La tangente del ángulo alfa es igual a BC entre AC, o sea, A entre B. Quiere decir que la tangente es igual opuesto dividido entre el lado adyacente de la misma figura. Quiere decir que A es igual a la multiplicación del cateto opuesto por el ángulo de la tangente. Razones trigonométricas para el ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es igual a la razón de BC dividido entre AB. Quiere decir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Quiere decir que el seno del ángulo alfa sería igual a dividir A entre H. El coseno del ángulo alfa es igual a la razón de AC entre AB. Quiere decir que el coseno del ángulo alfa es igual a dividir B entre H. La tangente del ángulo alfa es igual a la razón BC entre AC. Quiere decir que la tangente del ángulo alfa es igual a entre B. Esto lo estuvimos viendo en las clases pasadas. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Usando estos valores podemos saber las medidas de lo que en este caso vendría a ser el valor de PC. Y así es como podemos utilizar las razones trigonométricas para conocer uno de los lados de un triángulo rectángulo que fue fabricado por nosotros mismos. Muy bien, chicos, ha llegado de poner las cosas un poquito interesantes. Utilizando todo lo que ya conocemos sobre el teorema de Pitágoras y sobre las razones trigonométricas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Sobre un edificio de 22 metros hay una grúa de construcción. Considerando que su brazo mide 8 metros, como lo puedes ver en imagen, y el ángulo que forma en depresión a él tiene 42 grados, ¿a qué distancia del piso se encuentra la cabina del conductor de la grúa? Si nosotros sabemos
que la longitud de este segmento es de 8 metros y sabemos que este ángulo es de 42 y por lo tanto este es de 90, ¿será posible saber a qué distancia se encuentra este hombre del suelo? Vamos a averiguar. Veamos lo siguiente. Lo primero es conocer el ángulo que nos falta. Si tenemos un ángulo recto de 90 grados y un ángulo de 42, nosotros podemos deducir que el ángulo que nos falta mide 48. Exacto. Porque 90 menos 42 me dice que el ángulo mide 48 grados. Vamos a apuntarlo por aquí. Correcto. Ahora, para continuar, es importante que conozcamos el teorema del seno. Lo voy a escribir aquí para que lo puedas ver. Dice que A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B y es igual a C sobre el seno del ángulo C. Aquí primero hay que acomodar los valores. Si sabemos que esta de acá abajo es nuestra hipotenusa, llamémoslas C. Este cateto que conocemos, llamémoslo A. Este otro cateto que tampoco conocemos, llamémoslo B. A partir de ahí, iniciemos a trabajar. Lo primero que necesitamos es que tengas a la mano tu tabla de las razones trigonométricas. ¿Ya la tienes? Listo. Empecemos. Busquemos en nuestra tabla de razones trigonométricas cuál es el seno del ángulo alfa, que en este caso es el que tenemos aquí. Busquémoslo. El seno del ángulo alfa es igual a 0.66. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, obtengamos también, vamos a necesitar el seno del ángulo B y del ángulo C. Ahora, si buscamos el seno del ángulo C, este que está aquí es de 90 grados. El seno del ángulo C es de un entero. Puedes irlo verificando en tu tablita. En esta parte de abajo, vámonos al ángulo que nos falta. Nosotros aquí podríamos deducir y obtener que el seno de este ángulo es de 0.74. Ya que conocemos el seno de los tres ángulos, podemos continuar para encontrar los valores que necesitamos. Muy bien. Dice así. Para conocer el valor de B, que es este lado que tenemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el valor de A, que es 8, por el seno del ángulo B, que en este caso es 0.66. El resultado de esa multiplicación se dividirá entre el ángulo del seno A, que en este caso es 0.74. Al dividirlo, obtenemos que el segmento B que está aquí tiene una medida de 7.1 metros. 7.1 metros.
Correcto. Nosotros aquí no vamos a necesitar la hipotenusa, entonces pues no vamos a utilizarla. Si quisiéramos sacarla podríamos hacerlo. Si el segmento B mide 7.1 metros sumado a los 22 metros del edificio, podríamos decir que el operador se encuentra a 29.1 metros de altura, porque se encontraría justo en este punto. Los 22 metros del edificio más los 7.1 metros de altura. Así es, ahora podemos obtener los valores que faltan del triángulo rectángulo utilizando uno de sus lados y los ángulos. Vamos a ver otro ejemplo. Se quiere colocar una manta publicitaria que cubra la pared de un edificio. Se sabe que el ancho de la pared es de 12.8 metros y el ángulo del cateto opuesto mide 40 grados. Queremos saber cuál es el largo que tendrá la manta. ¿Puedes observarlo? Muy bien, vamos a iniciar. Vamos por los puntos importantes. Si este ángulo mide 40, este ángulo recto medirá, exacto, 90. El ángulo que está por encima, si él mide 40, este medirá 50. Basta con que conozcamos uno de los lados del triángulo para obtener el que nos falta. En este caso nos falta este de acá, P. Conocemos el valor de A. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué parezca porque parece 40. Listo. Lo primero que hay que hacer es conocer el seno, como habíamos visto anteriormente, de cada uno de estos ángulos. Por ejemplo, del ángulo de 90 grados, sabemos que el seno siempre es un entero. Del ángulo de 40, según nuestra tabla, el seno es de 0.64. Y según nuestra tabla, el ángulo de 50 tiene un seno de 0.76. Con estos valores vamos a obtener lo que necesitamos. Empecemos. Para conocer la medida del ángulo B, en este caso vamos a multiplicar el valor de A, que es 12.8, por el seno del ángulo B, que es 0.76. El resultado de esta operación se dividirá entre el seno del otro ángulo, que es 0.64. Y así podemos averiguar que el segmento B mide 15.2 metros. Quiere decir que la altura de esta pancarta será de 15.2 metros. Y así obtuvimos el resultado del ejercicio que estamos viendo. Sencillo, ¿no? ¿Ves? Estamos utilizando lo que ya conocemos. Ángulos de los triángulos, el seno de cada uno de los ángulos y la tabla de razones trigonométricas. Basta con que terminemos de conocer ahora el teorema del seno. Veamos un último ejercicio. ¿Cómo se calcularía la altura de la torre de un puente sabiendo que la distancia entre la torre y la punta del tirante más largo es de 278 metros, como lo puedes ver aquí, y el ángulo que se forma entre la base y el tirante es de 36 grados? Muy bien, aquí volveremos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Este ángulo de 90 grados, porque es recto. El ángulo de acá arriba, al restar 90 menos 36, encontramos que este ángulo mide 54. El siguiente paso es sacar el seno de cada uno de estos. El seno de 90 es un entero, el seno de 54 es 0.80 y el seno de 36 es 0.58. Puedes corroborarlo en tu tabla. Ya que obtenemos estos valores, podemos hacerlo como corresponde. Nosotros queremos saber
cuál es la altura de la torre del puente. Este valor que está aquí. Tenemos A, C y B. Para conocer el valor de B, como ya lo vimos, tendríamos que multiplicar A, que es 278, por el seno del segmento B, que en este caso sería 0.58. Y el resultado de esa operación se dividirá entre el seno del ángulo A, que en este caso es 0.80. Esto me dice que la torre mide exactamente 201.55 metros de altura. Aquí es importante que aprendamos el teorema del seno, como ya lo estamos viendo aquí a continuación. Y así es como podemos utilizar los valores de los ángulos y uno de los segmentos de un triángulo para obtener los valores que nos faltan. Muy bien, chicos, y así terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido lo que estamos viendo. Espero que podamos continuar trabajando de la manera como lo estamos haciendo y nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día. Muchas gracias.